En la mañana del jueves 17 de agosto, el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal anunció el retiro de su proyecto de ley de su autoría y que pretendía prohibir la experimentación con animales silvestres, luego de las críticas recibidas por la comunidad científica. A partir de que se conoció el texto, investigadores en fauna lanzaron alertas. Varios ecólogos que estudian el comportamiento de los seres vivos y su relación con el entorno en el que viven señalaron que sus trabajos serían imposibles porque la iniciativa prohíbe la captura de animales silvestres. Esto en relación al entorno en que viven. Señalaron que sus trabajos serían imposibles porque la iniciativa prohíbe la captura de animales silvestres. Esto impediría su caracterización, el descubrimiento de nuevas especies e incluso la enseñanza de la formación de unos nuevos profesionales. Hoy en Pachamama Power Podcast vamos a hablar precisamente con una de las científicas que alzaron su voz. No se lo pierdan. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas las personas que se conectan a Pachamama Power Podcast. Hoy estamos con Lorena Ramírez para hablar de un tema que se nos ha venido, digamos, encima. Y es que en estos días, precisamente, un proyecto de ley presentado por un representante de la Cámara y también por una parte de la senadora del Congreso de la República, pues ha dejado como tal a los gremios científicos, investigadores y profesionales de ciencias ambientales, pues un poquito molestos. Estamos precisamente para hablar de ese tema con Lorena, que es estudiada en biología con énfasis de entomología de la Universidad del Valle, magíster en ecología y doctora de ciencias del Instituto de Ecología y casi 2 décadas estudiando la diversidad de las mariposas y escarabajos estercoleros en zonas urbanas de Colombia y México. Bienvenida, Lorena, a Pachamama Power Podcast. Muchísimas gracias, Sonia, por la invitación. Bueno, Lorena, cuéntanos a los que estamos por fuera de este gran gremio, ¿qué pasó con estos 2 proyectos de acuerdos o qué ha venido pasando con estos 2 proyectos y cuál era su esencia? Bueno, estos 2 proyectos de acuerdo, proyectos de ley, perdón, digamos, han sido muy polémicos para nosotros porque literalmente restringen nuestra labor, restringen la labor de los biólogos, de los ecólogos, de los veterinarios, pero también de otros colegas en las ciencias biomédicas, pero adicionalmente está tratando conceptualmente, digamos que tienen una visión muy diferente de lo que es la ecología, de lo que son los ecosistemas y la conservación de las especies. Entonces, nosotros los biólogos, bueno, casi todos los que estamos en las ciencias biológicas amamos muchísimo la naturaleza y la biodiversidad y la conservación. Le hemos dedicado nuestra vida a esto y estos proyectos de ley fueron como una alerta muy grande porque muchas veces estamos como muy concentrados en nuestra labor, en nuestras tareas que son a veces muy alejadas de lo político, a veces muy alejadas de las leyes, porque nosotros disfrutamos demasiado de estar en la naturaleza. Entonces, esta vez fue como lo hemos sentido como un ataque directo, como una forma de restringirnos, no solo a nosotros en la labor, sino además que es una amenaza grande contra la biodiversidad. Entonces realmente ha sido una alerta grande y afortunadamente nos hemos organizado y digamos estamos utilizando las herramientas que podemos, que son las redes sociales, y nos ha ido pues bastante bien. Bueno, cuéntale a todas las personas cómo se restringía, como tú mencionabas, cómo restringía precisamente esos animales y cómo restringía precisamente a las profesiones como biología o como la ecología, el estudio de la biodiversidad. Justamente lo restringía porque había un artículo que decía que no se podría usar la fauna silvestre
ni para temas educativos, ni de experimentación, entonces en ningún caso. Entonces realmente ahí vemos lo que hay es una diferencia en que tal vez estos políticos no conocen la gran gama de animales que hay en el reino animal. No sé si se devuelve uno a la primaria cuando te enseñaban los diferentes reinos de la vida y no sé qué. Entonces, claro, eh, muchas veces tenemos una concepción como sociedad, pues no los biólogos porque nos dedicamos a la biodiversidad, pero sí la ciudadanía de que los animales son los perros, los gatos, los ositos, como mucho de lo que los medios de comunicación nos han transmitido, pero realmente tenemos un montón de animales que las personas ni se imaginan que existen y esa finura de los detalles de las especies de fauna silvestre es lo que nosotros decimos, venga, pero usted no nos puede pedir que tengamos un veterinario para que nos dé un concepto de trabajar, por ejemplo, con una esponja de mar o de pronto de trabajar con una especie de mariposa, que es lo que yo más he trabajado. Entonces, digamos, nos hubiese gustado muchísimo que estos proyectos de ley los hubiesen socializado con nosotros desde antes, ¿ya? Porque es algo que afectaría directamente el ejercicio de cualquier biólogo o ecólogo o por ejemplo, una persona que investiga en ciencias biomédicas la malaria, cosas así. Eh, Estaríamos nos hemos desconociendo quedado la muy misma desinflados. ciencia, estaríamos desconociendo Sí, pues obviamente los comportamientos animales, estaríamos desconociendo todas esas investigaciones inclusive de cómo se comportan los animales en su mismo hábitat. Yo creo que eso es importante también mencionarlo y estoy de acuerdo con digamos, no sé si tú tuviste la oportunidad, yo leí en estos días también un escrito por Rodrigo Botero, pues una columna que es el animalismo, no es el ambientalismo. Y creo que sí, efectivamente nos llama mucho la atención el hecho de que efectivamente las personas que llegan a estos espacios como el Congreso son personas que viven en las urbes y desconocen de los procesos como tal que, por ejemplo, aparecen en el campesinado y su relación diferente con los animales, que es muy diferente también como lo que nosotros mencionamos a las personas que vivimos en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en nuestro apartamento o en nuestra casa que tenemos nuestros perros y gatos, que es muy diferente la relación que ellos tienen precisamente con los animales que ellos tienen, con las vacas, con los burros, con los caballos, que inclusive ayudan a esa labor, siendo que tienen un gran respeto, no en todos los casos, hay que también mencionarlo, hay casos de maltrato también ambiental, sí. pero nosotros no podemos desconocer que nuestra relación con los animales no es la misma en las ciudades que en las afueras y mucho menos en la investigación. Totalmente de acuerdo contigo. Es que este tema de legislar desde las ciudades, desconociendo esa gran diversidad, digamos, de usos, de costumbres, de ideas e incluso temas espirituales y con relación a la biodiversidad, no los podemos desconocer. Estamos en uno de los países más biodiversos del planeta y tenemos toda la normativa en Colombia ambiental, digamos que se da en temas ecosistémicos y de especies, no de los individuos, que es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que tenemos los científicos con el animalismo. Sí, es que ellos buscan, digamos que el centro de la norma y el centro de
de todos sean los individuos, o sea, cada individuo de una especie, pero nosotros creemos que son las especies, que son los ecosistemas, todo el tema genético que hay dentro de cada una de las especies y todo el tema evolutivo también. Entonces, nosotros no nos vemos separados del reino animal, nosotros como seres humanos sabemos que estamos dentro del reino animal y ellos, por ejemplo, en ese proyecto de ley también algo muy grave es que nos ponen como si fuésemos aparte de los animales y realmente eso es una negación completa de toda la teoría evolutiva. Hay muchas cosas de fondo que los biólogos nos encantaría, digamos, creo que no somos muy buenos para comunicar. Afortunadamente, dentro del grupo de biodiversos hay muchos biólogos y de otras carreras que son muy buenos comunicando y han sido nuestros voceros hasta ahora y realmente es gracias a ellos y gracias a esta masa crítica que se formó creemos que somos un contrapeso y que lo que queremos es que la sociedad entienda que nosotros no somos como el enemigo, nosotros lo que estamos haciendo principalmente, bueno, lo hablo mucho desde mi campo como bióloga de la conservación, como ecóloga, es queremos conservar la biodiversidad. Digamos, a nosotros nos duele mucho cuando una especie desaparece por completo, que es uno desafortunadamente, de los efectos que tenemos ahorita como sociedad, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Tenemos un tema de cambio climático, pero también tenemos un tema de la crisis de la biodiversidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez están desapareciendo varias especies del planeta y eso ya está muy documentado y eso para nosotros, digamos, es muy frustrante. Tú vas a hablar con un biólogo en estos momentos de la conservación y es muy frustrante decir, bueno, pero es que esto lo venimos diciendo hace tanto tiempo, ¿por qué no hacemos nada? Y ahorita entonces un ataque más, o sea, poner más complicado el ejercicio de la conservación de la biodiversidad ante unos proyectos de ley que, pues, a los ojos de nosotros no tienen ningún sentido, eh, no tienen ningún sentido, sinceramente. Entonces, queremos ser como ese peso de razón que está haciendo un llamado a que veamos un panorama muchísimo más amplio y no estamos negando la necesidad de regular las prácticas que tienen que ver pues con el bienestar animal. Nosotros también estamos a favor de eso, pero que por favor lo que tenga que ver con fauna silvestre, con flora silvestre, con biodiversidad en general, con ecosistemas, digamos, que lo podamos hablar entre todos y no sintamos que es un ataque, que no queremos ni atacarlos nosotros a ellos, pero tampoco pues dejar un vacío tan grande que vemos como una amenaza directa, no solamente nosotros a las carreras, sino a la biodiversidad en general. Y es ahí una cosa muy clave y vamos a hacer un paréntesis. Tú mencionabas biodiversos, quiero comentarle a nuestra audiencia qué es biodiversos. Biodiversos nace de esta necesidad del proyecto de acuerdo del representante a la Cámara, donde se prenden estas alertas y empiezan rápidamente, pues ustedes, los biólogos, los ecólogos, los ingenieros forestales, los que trabajan precisamente en investigación en universidades, por fuera, en campo, en territorio, a unirse y a decir y a levantar la mano y a alzar la voz como, oiga, nos van a coartar nuestro ejercicio. ¿Cómo vamos a estudiar las especies nosotros siendo biólogos si es que no los vamos a poder ver ni apoyar ni efectivamente estudiar? Biodiversos nace de esa necesidad de poder alzar la voz y yo creo que eso es súper importante porque se mencionaba mucho por Twitter hagamos leyes, sí,
pero con nosotros, con los que sabemos. Esto no es de la mano y sacado de la manga, de desconociendo obviamente todo el tema que se hace detrás de todo el conservacionismo natural, y que en su momento vamos a sacar otro capítulo que vamos a hablar algo que es muy clave y que tampoco se han prendido las alertas, y que sí deberíamos llevar un proyecto de ley, pero para obviamente hacerle frente al tráfico, por ejemplo, ilegal de especies, al tema de las especies invasoras. Nosotros teníamos en nuestro episodio pasado con Ada Acevedo todo lo que está ocurriendo con la lagostilla o el camarón o el cangrejo rojo, de la cantidad de especies que se están desapareciendo porque esta especie es bastante dominante, y si nosotros no prendemos las alertas correspondientes, pues vamos a ver que en nuestros ríos, quebradas, humedales se van a llenar de esto y vamos a perder gran parte de la fauna, como lo ha venido pasando también con los hipopótamos invasores en el Magdalena Medio. O sea, no es un tema que no haya pasado en Colombia, es un tema que está actual, que está vivito, coleando, pero que malas decisiones se han tomado y no se le han hecho frente al tema, y que no vemos proyectos de leyes que le hagan como tal un llamado conjunto a la ciencia, para la ciencia y obviamente las otras corporaciones autónomas regionales con el Ministerio de Ambiente, para hacerle frente al cuidado de nuestra propia fauna, que eso es lo más importante. Sí, completamente de acuerdo contigo, Sonia. Y lo que tú dices de las personas en la ciudad, yo creo, la rama que yo he estudiado a lo largo de ese devenir académico ha sido justamente la ecología urbana, cómo la urbanización afecta a la biodiversidad. Y en muchas de las charlas que yo doy siempre digo, las personas que vivimos en la ciudad somos la que tenemos más poder en el sentido de hacer llamados a conservar. O sea, que estemos afuera de las zonas protegidas y que se está haciendo esfuerzo para que haya más áreas verdes en las zonas urbanas, pero si las personas en las zonas urbanas tenemos más conciencia de la conservación, no tendríamos tantos problemas. Seríamos muchos apoyando no solamente las normas, sino lo que realmente las acciones, que es lo que nos surge en este momento. Muchas veces a los compañeros les digo que yo a veces me aburro de tanto diagnóstico, de tantos documentos y ver en el territorio que los ecosistemas se están degradando y que no nos da el tiempo, no nos da las manos, no nos da muchas veces el presupuesto para hacer todo lo que podríamos hacer para bajarle la velocidad a toda la degradación ecosistémica que tenemos ahora. Y si logramos de verdad apasionar a las personas de la ciudad, que se vuelvan a sorprender con la biodiversidad que hay en las mismas zonas urbanas, digamos, yo creo que con eso podemos lograr mucho. O sea, que no se sientan que por estar viviendo en una ciudad son ajenos a los bosques, son ajenos a los humedales. Realmente todos dependemos de la biodiversidad. Entonces, eso sería como algo tan bonito, si logramos sumar muchas fuerzas entre lo rural y lo urbano y empezar a borrar como esa dicotomía que tenemos entre lo urbano y lo rural, para poder sumar fuerzas a una cuestión que es planetaria y que a la larga nos va a afectar a todos, no importa si estás en las ciudades, no importa si estás en las zonas rurales, a todos nos va a afectar. Nosotros hablábamos precisamente en el episodio pasado con Ada que nosotros no entendemos, y creo que nosotros como especie humana no entendemos que esto es un solo bioma.
que lo que pasa en el Sahara, o sea, la gente no entendía, por ejemplo, nosotros aquí en Bogotá tuvimos unas alertas de calidad del aire precisamente por las arenas del desierto del Sahara. Entonces, lo que pase allá le pasa y es un efecto mariposa que la gente no ha podido entender que lo que nosotros, por ejemplo, que somos un país rico en biodiversidad, estamos llamados a la necesidad de la conservación, porque precisamente aquí es donde hay una riqueza maravillosa de especies y no solamente de especies animales, sino también de fauna, de flora silvestre muy grande que también merece ser estudiada y que también merece ser protegida y que lamentablemente estamos degradando con nuestra deforestación, por la ilegalidad, por la ganadería extensiva, por la minería ilegal. Hay muchos temas que sí hay que tratar y que ojalá pudieran llevarlos al Congreso, pero creo que eso es un llamado de alerta para todas las personas que hacemos parte de Biodiversos, de cómo poder potencializarlo y que nuestras voces no se callen desde la ciencia y que no y que a partir de ahora podamos ser escuchados. Yo creo que eso nos ha faltado, yo creo que en la mayoría de nuestros espacios, a que nos hemos como todo, ¿no? Yo creo que no es la única cosa, sino como en política uno se cansa realmente de ese bla, bla, bla y ese montón de cháchara, pero que realmente sí es importante saber votar primero y segundo, saber que efectivamente nosotros le pagamos el sueldo a esta gente y que podemos exigir qué son las cosas porque ellos son, digamos, de voto popular y que ellos deben darse al pueblo y darse obviamente a la gente. Me parece muy importante también mencionar que hoy en día el proyecto de acuerdo del representante de la Cámara está retirado, digamos, a las presiones que se hicieron desde Biodiversos y de diferentes medios y de universidades que trataron de incidir en este punto. La idea es que se presenten proyectos, pero se presenten proyectos no a espalda de la ciencia, sino con la ciencia y con las personas que hacen ciencia, ¿no? Es una cosa muy diferente, porque veíamos que, por ejemplo, los proyectos de acuerdo que de tanto del representante como de la senadora, hoy no tienen, digamos, un concepto de MinCiencia sin MinAmbiente, ¿no? O sea, yo creo que esto también es como importante hacer un llamado de atención también a las instituciones para que efectivamente, pues, ellos también den su visto bueno y digan si efectivamente esto se puede llevar a cabo en Colombia, si sí o si no. Sigo llamando la atención que nos faltan muchos proyectos de leyes para el cuidado de la biodiversidad en Colombia, el cuidado precisamente y la protección de nuestra fauna y flora silvestre, hacerle un llamado precisamente a todos esos congresistas que hoy de pronto nos están escuchando, a personas que les pueden llevar la voz, y es hagámosle frente al tráfico ilegal, es el tercer negocio más lucrativo del mundo. Estamos acabando con las especies. Hoy me di cuenta de una lamentable situación y es que están vendiendo otra vez los tigrillos y los están sacando fuera del país y esto parece ser que no pasa nada y este tráfico crece y crece y crece y estas redes de tráfico ilegal crecen y crecen y crecen cada vez más. Entonces es muy importante hacer también ese llamado, Lorena, y yo creo que felicitaciones por esas iniciativas de Biodiversos, de corazón los acompaño. Yo no soy bióloga, todo el mundo sabe que yo soy ingeniera química con énfasis en ambiental y prevención de desastres, pero me encanta también que la gente sepa qué es lo que ha venido pasando y me encanta que estés aquí
y que podamos conversar y que podamos decirle al mundo entero, oiga, hay que hacer llamados de conciencia de, y lo decíamos con Yolima Vargas también en otro programa, y es educación ambiental. Nos falta mucha educación ambiental. Nos falta mucha apropiación de lo que nosotros tenemos en Colombia. Y creo que es mucha apropiación precisamente de saber cuáles son los animales que habitan alrededor tuyo, cuáles son las especies que están en peligro de extinción o que están en peligro, pues obviamente, de tráfico. Nosotros aquí acabamos con nuestras tinguas sabaneras aquí en Bogotá. Nosotros estamos acabando con el cucarachero, por ejemplo. Yo me acuerdo de niña que yo veía mucho los copetones, ya no veo copetones, por ejemplo. Y eso es un tema que solamente las personas que, digamos, al detalle se dan la tarea de eso, pero sí estamos acabando con nuestras especies. La degradación de suelos, la degradación del agua y la degradación de nuestros ecosistemas han llevado al desplazamiento de las especies y a acabar literalmente con las especies. Sí, no, ese es el triste panorama, y por eso yo creo muchos biólogos, digamos, sentimos una frustración enorme, enorme, porque digamos, vemos las publicaciones científicas y decimos, wow, o sea, ya ha comprobado todo el declive de biodiversidad que estamos viviendo a nivel mundial, y tratamos de hacer cosas y se nos va escapando, es demasiado por hacer. Y nos gustaría, digamos, tener muchas más manos, muchos más recursos y digamos, una sociedad con más, como tú decías, de la mano con la ciencia. Vayamos de la mano con la ciencia, porque ha sido, digamos, este desarrollo científico que no podemos negar que también ha tenido cosas malas, digamos, tampoco digamos, vamos a romantizar todo el desarrollo científico, porque sabemos que han habido cosas, pero digamos, la mayoría de los científicos tratamos de mejorar todo el tiempo, tratamos de estar encontrando nuevas soluciones a problemas complejos, y queremos, digamos, que esa visión que nosotros podemos tener, ese conocimiento, esa experiencia, se utilice para tratar digamos, primero de decirle a la gente en Colombia, miren el país tan impresionante que tenemos. Cada rato salen nuevas especies, descubrimientos maravillosos. Deberíamos estar muy orgullosos de vivir en un país como Colombia, donde tenemos una gran cantidad de especies de aves, de mariposas, de plantas. Es impresionante todo lo que tenemos, es una riqueza única. Entonces, queremos es sumarlos a proteger esa biodiversidad y a entender lo que te decía antes, que estamos todos relacionados y que todos dependemos de los servicios ecosistémicos que nos da la biodiversidad. Y eso ahí es súper importante también lo que mencionábamos, y también le hacemos un llamado a las universidades, a los colegios, y es meterle más fuerza. Primero, pues obviamente en los colegios, a los PRAES, a los programas de educación ambiental, y también a las universidades, que no solamente, y yo daba una cifra en algún capítulo, y es que solamente el 20% de las tesis de todas de las universidades se aplican como tal en la vida diaria de este país. Y eso es un porcentaje demasiado pequeño, que nos quedamos en la teoría, pero no vamos mucho más allá de eso. Y eso es súper importante, que también las universidades y los profesionales hagamos una sinergia muy grande para poder avanzar en leyes que realmente le sirvan a Colombia y que realmente sirvan para la protección de nuestra biodiversidad. Somos el segundo país más biodiverso,
pero nos llenamos la boca de decir que somos el país más biodiverso, pero no sabemos ni siquiera cuáles son las propias especies endémicas que tenemos. Y una de mis frustraciones, que también lo he mencionado, por ejemplo, es que yo siento que se protegen más las especies invasoras como los hipopótamos y no nuestras especies endémicas propias de nuestro país. Estamos desplazando, ya hemos visto bastantes comunicados esta semana en la que estamos grabando este podcast, han visto grandes avistamientos de hipopótamos y no vemos acciones claras de protección, no solamente a las personas, pues obviamente que van a ser afectados, pero también no vemos el llamado a realmente a proteger toda la fauna desplazada en nuestra cuenca media del Magdalena. Eso es supremamente importante y ahí sí queremos los proyectos de acuerdo de ley, obviamente de la mano de las universidades, de los profesionales, de todas las personas que están trabajando precisamente por este tema, que se haga un pronunciamiento y que se haga una protección precisamente en ese aspecto. Pero Lorena, cuéntanos cómo se pueden comunicar con biodiversos y cómo hacen para pertenecer a biodiversos. Pues nosotros estamos en Twitter, nuestro nick es @biodiversoscol y también tenemos un correo electrónico que se me olvidó. Dale, no te preocupes. Se me olvidó. Ya te lo digo. Espérame que aquí lo tenemos en el chat. Es biodiversoscolombiaincidencia@gmail.com. ¿Y por qué es ese correo? Porque queremos hacer incidencia política, o sea, queremos que nuestra voz sea escuchada, de verdad. De verdad queremos que la ciencia tenga un lugar prioritario pues en las tomas de decisiones y que se cumplan las leyes y si hay que hacer nuevas pues se hagan, pero con todo el rigor. Y que hay que decirlo también, ya existen leyes para la, obviamente, protección de los animales en la investigación. Esto no es nuevo. Si hay que ajustar ciertas cosas, se ajustan claramente. No hay que, como lo que tú dices, no hay que romantizar. No todos los científicos han hecho buen uso, obviamente, de pues los animales. Sabemos obviamente de casos de maltrato, por ejemplo, los casos que se hicieron para una supuesta vacuna de la malaria, donde se desplazó y se acabó con gran parte de los primates para para este doctor muy reconocido. Pero esos son unos casos muy aislados que han hecho mucho renombre, pero que realmente le afectan la imagen a todos los biólogos, a todos los conservacionistas, pero que necesitamos obviamente decir y alzar las voces de todos ustedes y decir, no todo es así y lo que está mal, pongámosle la lupa, pero lo que está bien, fortalezcámoslo y lo ponemos a hacer, todos haciéndolo obviamente, con el conocimiento científico correspondiente. De acuerdo, o sea, desafortunadamente y lo que da más tristeza en ese caso, pues, de esta persona que además no es biólogo, sino médico, es que tuvo todos los recursos públicos para hacer las fechorías que hizo, ¿sí? Entonces, digamos que también le quitó la oportunidad a muchos otros grupos de investigación, a muchos otros científicos de avanzar en sus investigaciones porque los recursos para ciencia de investigación en Colombia son muy limitados. Entonces, es muy triste que esta persona que el Estado apoyó de una forma tan categórica, porque fue muy apoyado, haya hecho una cosa de esas que es, digamos, es
es repudiada pues por nosotros también, por los científicos, por los biólogos. O sea, nosotros, es una vergüenza que haya personas así. Y que dejó un lunar muy grande que por eso también juzgan a los demás, pero estamos en el momento, Lorena. Yo creo que ahí no hay que echar para atrás. Estamos en el momento justo. Biodiversos empieza a crecer, empieza a tomar fuerza, empieza a tomar incidencia. ¿Qué es lo más importante? Tomar incidencia. Y así como nos armamos en varios grupos ambientales para decir, ojo con la deforestación, ojo con el tráfico ilegal, ojo con varios por ejemplo, con el desplazamiento de todo lo que tiene que ver con la fauna y la flora, por la minería ilegal, con la ganadería extensiva en los páramos, por ejemplo. Así nos vamos a unir todos para alzar nuestras voces en Twitter, y TikTok, en todos los sitios para que efectivamente podamos llamar la atención y poder incidir en proyectos de leyes que realmente puedan funcionar para Colombia. Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres dejar un saludito para aquí, muchísimas gracias a todas las personas. Si cuando quieras volver a este espacio a hablar de mariposas, súper bienvenida. Aquí estamos para escucharte y para aprender, obviamente, entre todos y todas y todes, todo lo que tengas que ver, todo lo que tenga que ver con tu conocimiento. Muchísimas gracias, Sonia, de verdad, por la invitación y bueno, pues a reflexionar mucho sobre todo lo que está pasando en el planeta. Yo creo que es una reflexión, quisiera que fuese muy personal, salirnos a veces de esa burbuja que nos absorbe día a día y que nos ha alejado de lo que es ser humanos en esa conexión con la naturaleza. Eso es lo que me gustaría dejar de mensaje, es abrir nuevamente los sentidos y decir, somos también animales y necesitamos de la naturaleza. Aportemos a que no se siga degradando tanto. Ese sería como mi mensaje para todos. Listo, Muchas gracias. muchísimas gracias, Lorena. Espero que estén muy bien y conectados, muy conectados a Pachamama Power Podcast. Bienvenidos los nuevos episodios. Vamos a precisamente hablar de esos temas polémicos. Vamos a tratar también de tener otros espacios para los emprendimientos verdes, pero importantísimo, si ustedes quieren participar o hablar en este podcast, me pueden escribir. Mi Twitter es @sonylink y con muchísimo gusto les abriré los micrófonos. Feliz día para todos. Mi nombre es Sonia Espitaleta y esto fue Pachamama Power Podcast. Agradecimientos especiales a los y las oyentes y a mi mano derecha Sergio Carreño y en la edición Fabián Carreño.